Halloween siempre fue como una segunda Navidad para mí. No solo podía expresar mis fantasías internas a través de disfraces, sino que también coincidía con mi cumpleaños. Todo esto cambiaría el 29 de octubre de 2016. Ese año era importante, cumplía 21. Eso significaba que podía celebrar en la Sexta Calle. Si no lo sabes, la Sexta Calle en Austin es el corazón de la vida nocturna de la ciudad. Tiene locales de música y bares. La Sexta Calle lo tiene todo. Halloween en la Sexta es una experiencia que todos deberían tener al menos una vez en la vida. Siempre había escuchado las locas historias y finalmente tendría algunas propias para contar, y no podía esperar. Dado que el día festivo caía en lunes, las festividades tendrían lugar el sábado anterior. Por lo general, esa noche era la más concurrida. Los increíbles disfraces pueden ser la mejor parte de Halloween, y los disfraces en la Sexta Calle eran algunos de los más ingeniosos e interesantes que había visto. Las 5 chicas nos metimos en un taxi y tomamos el trayecto de 3 millas hasta el centro. Eran casi las 11 de la noche, la gente recién comenzaba a llegar y yo estaba ansiosa por tomar mi primera bebida legal. No quiero mencionar ningún negocio por razones legales, y basta con decir que pasamos las siguientes 4 horas saltando de club en club y de bar en bar hasta la última llamada a las 2. Gran parte de la noche fue un borrón. Me desperté en el suelo de mi baño con el inodoro lleno de vómito. Fue una noche increíble y nunca la olvidaré, pero no por las razones que me gustaría. A la tarde siguiente estaba lidiando con una gran resaca cuando recibí una llamada de la madre de una de mis amigas. Terry, he cambiado su nombre por privacidad, no había llegado a casa. Su madre no había recibido llamadas ni mensajes de texto de ella en más de 24 horas. Esto era muy extraño. Terry y su mamá eran muy cercanas, y no había manera de que no le avisara si se quedaba en otro lugar. Las dos pasamos el resto del día y hasta tarde en la noche tratando de localizar a Terry, pero nadie sabía nada. Al día siguiente, contactamos a la policía y ellos se hicieron cargo desde allí. Se revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia una y otra vez. Se interrogó a varios hombres, incluido su novio, pero no se logró nada, y el caso pronto quedó en un punto muerto. La desaparición de Terry cambiaría por completo la forma en que mis amigas y yo vivimos nuestras vidas. Hasta el día de hoy, no voy a ningún lugar sola y me niego a emborracharme en público. He llevado un arma de fuego desde 2017. Sé que no soy lo suficientemente fuerte como para defenderme de varios hombres. En los años transcurridos, muchas cosas han cambiado, pero en lo que respecta a mi seguridad, sigo siendo igual de vigilante. El caso de Terry se había estancado para mi próximo cumpleaños, pero recibiría un regalo tardío solo un par de meses después. Era un día laboral normal cuando recibí una llamada de otra amiga mía. Me dijo que había recibido una llamada de la madre de Terry. Mi corazón se hundió. Asumí que habían encontrado el cuerpo de Terry, pero para mi alegría, resultó que la habían encontrado viva. La policía en Kansas City había encontrado a una joven escondida en un callejón con un grillete en la muñeca. Según ella, había sido secuestrada en Austin, Texas, y retenida en varios lugares hasta llegar a Kansas City. Había estado allí desde finales de la primavera o principios del verano. Sus captores la habían agredido innumerables veces. Temía que la mataran cuando se cansaran de ella, así que hizo lo posible por ganarse su confianza hasta que pudiera escapar. La oportunidad llegó y la aprovechó. La policía allanó la casa en la que la habían retenido y arrestó a 3 hombres. Estaba eufórica. En mi mente, la pesadilla de Terry había terminado. Podía volver a casa y retomar su vida. Admito que eso suena ingenuo, pero era una chica joven y protegida. ¿Cómo iba a saberlo? Cuando volví a ver a Terry, todo había cambiado. Hablar de cosas cotidianas parecía tan infantil a la luz de lo que ella había pasado. Su hermosa sonrisa había desaparecido. Cualquier felicidad había sido golpeada fuera de ella, y todas nos sentíamos impotentes, pero no tanto como ella. Hizo un esfuerzo por construir una nueva vida. Regresó a la escuela y comenzó a salir con alguien de nuevo, pero ninguno de esos esfuerzos prosperó. Una vez que comenzó el juicio de los 3 hombres, fue obligada a revivir la pesadilla. Fueron condenados, y ella lo intentó de nuevo, solo para que los hombres obtuvieran un nuevo juicio en apelación. Parecía que se vería obligada a revivir su cautiverio repetidamente hasta morir. A su crédito, no dejó que su desgracia la rompiera. Los 3 hombres fueron condenados nuevamente y encarcelados de una vez por todas.
Después de todos los obstáculos que se vio obligada a superar, finalmente ganó. Y justo cuando comenzaban los confinamientos, ella y su novio de 2 años se casaron. Recientemente tuvieron gemelos, y el nacimiento fue la primera vez que vi a Terry sonreír en mucho tiempo. Con suerte, con mucho apoyo de su familia y amigos, podrá construir algo parecido a una vida normal. Esto ocurrió el 29 de julio de 2022, hace solo unas semanas. Había cumplido 25 el día anterior. Todas las restricciones habían arruinado mis 2 cumpleaños anteriores, y estaba más que listo para recuperar el tiempo perdido. Mi amigo Murph se uniría a mí para las celebraciones. Nos conocimos el primer día de jardín de infantes y habíamos sido mejores amigos desde entonces. Hemos estado atrapados dentro por demasiado tiempo, y esta noche era nuestra excusa para salir de fiesta como si tuviéramos 21 otra vez. Nuestros 2 objetivos eran beber en exceso y ligar con chicas atractivas. Obviamente, casi logramos ambos, pero un incidente loco desbarató cualquier esperanza que teníamos de alcanzar el segundo de los 2. Las festividades comenzaron alrededor de las 5 de la tarde, probablemente demasiado temprano en retrospectiva. Estaba tan borracho a las 10 que vomité y me tomé un pequeño descanso. Sin embargo, la noche estaba lejos de terminar. Después de detenernos para una gran cena y un par de tazas de café en IHOP, volvimos a la casa. Un amigo nuestro atiende un bar en un pequeño local en el centro. Pudimos beber gratis por el resto de la noche, y vaya que bebimos. Y no solo bebimos. Recuerda que nuestro segundo objetivo era ligar, y el bar estaba lleno de potencial. Una mesa con 2 chicas llamó mi atención y agarré a Marv para que se acercara conmigo. Nos dieron el visto bueno para sentarnos, y las cosas progresaron bien desde allí. Para la última llamada, todos estábamos suficientemente borrachos. No recuerdo quién hizo la sugerencia, pero se llamó un Uber y todos nos amontonamos dentro. Las chicas compartían una pequeña casa a unas pocas millas de distancia, y ese era nuestro destino. Murph y su chica estaban muy cariñosos. La chica con la que yo estaba era considerablemente menos afectuosa. Admito que estaba celoso, mi chica parecía un poco nerviosa y eso a veces puede ser una mala señal. El viaje duró solo unos minutos. Nuestro conductor se metió en un largo camino de grava. La casa estaba a unos 50 metros al final. Llegamos a la casa y las chicas salieron primero. Las puertas seguían abiertas. Estaba buscando mi teléfono cuando escuché una voz masculina gritando y levanté la vista para ver a 2 tipos. Debían haber estado escondidos esperando nuestra llegada. Y por lo que pude entender, uno de los tipos, el que tenía el palo de golf, era el novio o exnovio de mi chica. Le estaba llamando todo tipo de nombres terribles, y el segundo tipo simplemente se quedó atrás mirando mientras todo esto ocurría. Murph y yo nos quedamos en el coche y esperamos a ver qué pasaba. Ambas chicas comenzaron a gritarle a este novio, y él no estaba dispuesto a escucharlas. Empujó a una contra la otra y ambas cayeron al suelo. Las cosas empezaban a ponerse serias. Quería irme, y mi decisión se hizo definitiva cuando el novio comenzó a gritarnos a Murph y a mí para que saliéramos del coche. Empezó a llamarnos todo tipo de nombres. Supongo que pensó que eso nos enfadaría, pero hizo lo contrario. De hecho, miré a Murph y le dije: «A la mierda, hombre, vámonos de aquí». Él asintió y cerramos la puerta de golpe. Me incliné hacia adelante y le dije al conductor que se fuera. No necesitó que se lo pidiera 2 veces. Puso el coche en reversa y salimos echando grava por todos lados. El novio comenzó a perseguirnos y nos alcanzó cuando el conductor se detuvo para girar, pero rápidamente cambió de marcha y nos fuimos, aunque no antes de que el novio lograra dar un golpe en el guardabarros trasero. El conductor no pareció preocuparse y todos estábamos felices de salir ilesos. Puede ser difícil de creer, pero estaba completamente sobrio después de eso, como si un interruptor se hubiera activado. Cuando llegamos a nuestro lugar, todos salimos para examinar el daño. No era mayor, pero lo suficientemente visible en la oscuridad. El conductor de Uber me dijo que no me preocupara porque tenía seguro, pero me sentí mal de todos modos, y le di $100 extra en efectivo. Se los había ganado solo por salvarnos el trasero. Me dio las gracias y se fue. Si hubiera estado pensando con claridad, habría obtenido su nombre para contratarlo si lo necesitaba en el futuro, pero estaba un poco distraído, y desde entonces, Murph y yo hemos mantenido un perfil bajo. Realmente me gustaría salir de nuevo,
Pero los eventos de esa noche me han dejado asustado. Algunos de ustedes pueden atacarme por no defender a las chicas, pero hice una regla de no involucrarme en peleas entre un hombre y una mujer, especialmente entre parejas. Muchos hombres han terminado bajo tierra por meter las narices donde no debían, y me niego a ser uno de ellos. Tal vez dentro de otro mes, Murph y yo vayamos a ver a nuestro amigo en el bar. Si la chica con la que estuve esa noche llega a ver esta publicación, quiero que sepas que Murph y yo la pasamos bien contigo y tu amiga, y espero que todo se haya resuelto con tu novio, pero por el bien de todos, probablemente nunca deberíamos volver a encontrarnos. Cuando me uní a Reddit hace unos años, no estaba seguro de cómo me tratarían. Tenía casi 50 años y no tenía idea de lo que les gustaba a los jóvenes. Como sospechaba, al principio me trataron con desconfianza y falta de respeto. A los ojos de la mayoría de los Redditors, no era más que un boomer despistado. Parte de eso podía ser cierto. Había estado ocupado criando a una hija y no tenía tiempo para estar al día con la música y el lenguaje más recientes. Y ahora que estoy divorciado y mi hija está casada, finalmente tengo tiempo. Y a pesar de unos primeros meses difíciles, los comentarios negativos comenzaron a dar paso a una curiosidad honesta. Mi edad me daba una ventaja. Mi experiencia de vida podía ayudar a quienes buscaban ciertas respuestas. Comencé a frecuentar foros donde lo que sabía era bien recibido. Desde entonces, he hecho muchos amigos aquí, y muchos son incluso mayores que yo. He notado que hay muchos objetos que, aunque ya no están en uso común, la mayoría de las personas saben lo que son. Los casetes de 8 pistas me vienen a la mente, y sería difícil encontrar a alguien menor de 40 años que haya usado uno alguna vez. Sin embargo, hay otro grupo de objetos que alguna vez fueron muy populares y ahora son casi completamente desconocidos para las generaciones más jóvenes. Un ejemplo serían los dardos de césped o dardos de jardín. Eran exactamente lo que parecen. Grandes dardos que lanzabas al aire e intentabas hacer caer en un gran anillo. Como te puedes imaginar, eran súper peligrosos. Después de que un montón de niños fueran atravesados por ellos, los retiraron del mercado. Otro de estos objetos resultó jugar un papel muy importante en mi vida. Te llevaré de vuelta a 1984, el año en que cumplí 11 años y la vida era genial para un niño. Hey Joe estaba en la televisión. Van Halen era la banda más cool y yo estaba pasando el verano con mis abuelos en su granja. Mi cumpleaños fue el 14 de julio. Esa mañana, mis padres llegaron con un regalo para mí, y en la parte trasera de la camioneta de mi papá estaba una nueva Honda ATV de 3 ruedas. Estaba tan emocionado que casi me oriné de la emoción, y mi papá la sacó y dio la primera vuelta alrededor de la granja. Estuvo a punto de volcarla 1 o 2 veces, pero pensó que yo podría manejarla, ya que era más pequeño. Cuando llegó mi turno, fui despacio. En poco tiempo dominé todo y estaba recorriendo el campo trasero como un profesional. Al día siguiente exploré y descubrí todo a kilómetros en todas direcciones. Esa triciclo se convirtió en una parte de mi cuerpo y no había nada que no pudiera hacer ni lugar al que no pudiera ir. Ese fin de semana, mi familia tuvo un gran almuerzo después de la iglesia. Mis padres, tíos, tías y algunos primos aparecieron. Después de la comida, los adultos se fueron a hacer cosas de adultos y me dejaron con mis 2 primos. El mayor de los 2 tenía 12 años y su hermana tenía 9. No conocía bien a ninguno de los 2, pero odié a la hermana desde el momento en que la conocí. Creía que lo sabía todo y era mucho más madura que nosotros. Cuando se enteraron de que tenía la triciclo, la niña exigió que la dejara montarla. Accedí a regañadientes. Le mostré cómo funcionaba todo y le advertí que tuviera cuidado. Ella proclamó con arrogancia que no necesitaba la ayuda de nadie. Aceleró y salió disparada más rápido de lo que yo me habría atrevido. No pasó ni un minuto antes de que se estrellara. Lo único que pudimos ver fue la triciclo volcada sobre ella. Esperamos a que se levantara, pero no se movió. Todavía recuerdo cuando mi primo gritó: «¡Mataste a mi hermana!». Comenzó a llorar y a gritar por sus padres, y yo estaba aterrorizado de que hubiera roto mi triciclo, y también comencé a llorar. Los adultos salieron corriendo para ver qué pasaba. Mi primo señaló la triciclo y describió lo que había sucedido, y todo se fue al garete después de eso. Mis tíos corrieron hacia el accidente y levantaron la ATV. Mi tío corrió de regreso a la casa y llamó al 911. La ambulancia llegó y se la llevó. No consideré que pudiera estar gravemente herida.
En mi mente, estaba viva, y eso era suficiente. Mi papá guardó la triciclo en el granero y entramos a la casa por la noche. A la mañana siguiente, supimos que ella se había roto el cuello y estaba paralizada, pero los médicos esperaban que recuperara la movilidad completa. En mi mente, ella había obtenido lo que se merecía. Me dirigí al granero, pero mi abuelo me detuvo. Mi papá le había dicho que la Honda estaba dañada, que no podría montarla hasta que estuviera arreglada, y no me alegró escuchar eso. Mi vida se había entrelazado permanentemente con esa Honda. Me sentía perdido y sin saber qué hacer, pero no tenía otra opción que aceptarlo y esperar que se arreglara pronto. Pasaron unos días hasta que un tipo apareció en una camioneta y se llevó la triciclo. Corrí adentro para preguntarle a mi abuelo cuánto tiempo tomaría arreglarla, y él me sentó y me dijo que mis padres la habían vendido porque pensaban que era demasiado peligrosa. Perdí el control y armé el tipo de berrinche que solo alguien de mi edad podía armar. Esto era comparable a dispararle a mi perro, o eso pensaba yo. Lloré y grité hasta quedarme afónico. Te haces una idea. Todo esto era culpa de mi estúpida prima, y nunca la perdonaría. Llamé a mis padres e hice todo lo posible para que cambiaran de opinión, pero ya estaba hecho. Ninguna cantidad de llanto o quejas iba a cambiar eso. Eventualmente, dejé de pensar en ello y me concentré en otras cosas. No lo volvería a pensar hasta 1988, cuando escuché que los prohibieron por ser demasiado peligrosos. Esto solo hizo que mis padres se sintieran más seguros de haber tomado la decisión correcta. Lo único que hizo por mí fue reabrir la herida que pensaba que había sanado hace mucho tiempo, y supongo que todavía es un punto sensible si estoy escribiendo sobre ello 38 años después. Para que no piensen que soy demasiado rencoroso, sí perdoné a mi prima. Ella ha sufrido más que suficiente por un error. Desde el accidente ha tenido 3 cirugías y probablemente tendrá al menos una más antes de morir. Dios sabe cuánto dolor soporta a diario. Eso es todo por mi parte. Espero que mi historia haya dado a los redditors de las generaciones esa una pequeña mirada a cómo era la vida para nosotros en los 80. Aunque no tuvimos la suerte de tener todas las cosas modernas geniales como teléfonos celulares e internet, todavía había muchas invenciones asombrosas para mantenernos entretenidos. Si creen que teníamos cosas locas cuando era joven, les sugiero que investiguen las cosas insanas con las que se les permitía jugar a la generación de mis padres. ¿Pueden creer que los boomers tenían juegos de química con varios tipos de uranio en ellos? Tal vez por eso terminaron tan locos como están. Probablemente nunca obtendremos la respuesta a eso, y espero que hayan disfrutado de mi historia. Si alguien tiene alguna pregunta, saben dónde encontrarme. Gracias, buena suerte, y manténganse alejados de esos dardos de jardín. Fui al cine con un amigo mío en 2016. Había cumplido 14 años a principios de la semana, y planeamos ver una película y luego pasar la noche juntos después de que sus padres nos dejaran en el centro comercial alrededor de las 5 de la tarde. Solo éramos nosotros dos. Chris era un chico tranquilo y tímido y no tenía muchos amigos. Comimos una gran comida en Chick-fil-A y deambulamos hasta que la película estaba a punto de comenzar. Compró un juego usado en GameStop con algo del dinero de su cumpleaños. Hubo algunas otras cosas, pero nada que pueda recordar después de tanto tiempo. Cuando se acercaban las 7, nos dirigimos al cine. Capitán América, Civil War, acababa de salir, así que elegimos esa. Después de que terminó la película, nos quedamos afuera del cine. El centro comercial ya estaba cerrado. Estaba tranquilo y no había mucha gente alrededor. Se suponía que Chris debía llamar a sus padres cuando terminara la película, pero quería esperar un rato. No salía solo muy a menudo y era reacio a que la noche terminara. Cerca de las 10:30 estábamos sentados en una gran jardinera de concreto, hablando cuando escuchamos algunas voces detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta para ver a 2 chicos mayores de la escuela. Eran matones con los que ambos habíamos tenido problemas en el pasado. Parece que el mayor de los 2, que tenía 16 años, trabajaba en algún lugar del centro comercial. Sugerí que evitáramos mirarlos para que no nos reconocieran, pero eso no funcionó. Incluso en la oscuridad, sabían quiénes éramos. El chico mayor preguntó qué estábamos haciendo, y yo dije que estábamos esperando nuestro transporte. Chris no dijo nada, y fue entonces cuando comenzaron los insultos. Le dije que no queríamos problemas, y esto solo pareció empeorar las cosas. Me incliné y le susurré a Chris que llamara a su mamá. Mientras tanto, los chicos se volvían cada vez más agresivos.
El chico más joven empezó a empujarme en el pecho con su dedo y a llamarme cobarde una y otra vez, y no pude soportarlo más. Si querían pelear, les daría una pelea. Me levanté de un salto y me lancé contra el chico más joven. Comenzamos a pelear en el suelo. El chico mayor le dio un manotazo al teléfono de Chris y lo golpeó por sorpresa. Eventualmente, logré dominar al chico, y él suplicó que dejara de golpearlo. Noté que Chris estaba ahora en el suelo recibiendo patadas. Todavía estaba demasiado asustado para enfrentar al chico mayor. Su tamaño era tan intimidante, y sabía que tenía que buscar ayuda. El único lugar abierto era el cine, así que hacia allá corrí. Tuve que rodear todo el centro comercial para llegar al cine. Tiré de las puertas, pero estaban cerradas. Las personas en el puesto de concesiones señalaron una puerta lateral. Corrí hacia ella y le pedí ayuda a la chica de la taquilla, quien llamó al guardia de seguridad y le conté lo que estaba pasando. Ambos corrimos de regreso al frente del centro comercial, donde la pelea estaba teniendo lugar. Cuando doblé la esquina, lo primero que vi fue al chico de 16 años pisoteando la cabeza de Chris, mientras el chico más joven le daba patadas en el estómago. El guardia de seguridad les gritó que pararan. Cuando lo vieron, corrieron hacia un coche cercano y se marcharon rápidamente. Al principio, pensé que Chris estaba muerto. La sangre salía de su nariz y oídos, pero podía verlo respirar. El guardia llamó al 911 y una ambulancia llegó unos minutos después. Me quedé para hablar con la policía. También llamé a los padres de Chris para informarles lo que había sucedido. Estaban aterrados, como era de esperar. Hablé con la policía y luego fui con ellos al hospital. Los padres de Chris ya estaban allí cuando llegamos, y lo que encontré hizo que una situación ya aterradora se convirtiera en una pesadilla. La cabeza de Chris ahora estaba hinchada como una sandía y negra y azul por los moretones. Nadie esperaba que sobreviviera la noche y lo llevaron de urgencia a cirugía. Su condición siguió siendo crítica por más de una semana y durante ese tiempo los chicos involucrados fueron arrestados y se les otorgó fianza. Chris sobrevivió a pesar de todas las expectativas y su condición mejoró gradualmente. Más de 2 meses después, finalmente fue considerado lo suficientemente bien para ir a casa. No estaba completamente recuperado aún, pero su edad hizo que el proceso fuera un poco más rápido. Todo este tiempo, mientras Chris luchaba por recuperar un pequeño atisbo de normalidad en su vida, los 2 idiotas que le hicieron eso seguían yendo a la escuela y jugando al fútbol como si nada hubiera pasado. La mayoría de los chicos en la escuela seguían la corriente. A los maestros solo parecía importarles ganar partidos de fútbol. Y me cansé tanto que me cambié a un programa de educación en casa hasta que cumplí 16 años. Y a los 16 obtuve mi GED. Hasta el día de hoy, no escupiría a una sola persona de esa escuela si estuviera en llamas. Les deseo una larga y dolorosa muerte, y lo siento, pero así es como me siento. Chris estaba completando su rehabilitación cuando llegó el juicio. El fiscal del distrito decidió procesar al chico mayor como un adulto, y al principio fue acusado de intento de asesinato, pero rápidamente fue reducido a un delito menor de clase A por agresión. Y eso es ridículo considerando la magnitud del daño que le infligió a Chris. El más joven de los dos acordó testificar contra el mayor y salió libre. No obstante, me aseguraron que el chico de 16 años recibiría al menos 1 año de prisión, pero cuando llegó el momento, el juez lo dejó en libertad con una multa y 5 años de libertad condicional. Su abogado trató de afirmar que Chris había usado un insulto racial hacia su cliente, una idea completamente imposible si conocieras a mi amigo Chris. El fiscal del distrito cree que esto pudo haber influido en la sentencia, y el resultado fue una repugnante injusticia en mi opinión. Todos estaban furiosos, especialmente yo y el padre de Chris. Había un temor muy real de que fuera tras el joven y habló más de una vez sobre matarlo, pero finalmente fue convencido de que eso haría más daño a su familia. Dicho esto, todavía está muy enojado por cómo salieron las cosas. Mientras escribo esto, estoy asistiendo a un colegio comunitario local y espero transferirme a la universidad el próximo año o algo así. Chris, por otro lado, está desempleado y sigue viviendo con sus padres. Me gustaría culpar al ataque, pero Chris nunca fue una persona extrovertida. Lucha con algunos pequeños problemas de memoria, pero nada demasiado grave. Aunque su vida nunca será la misma, nunca lo he escuchado quejarse. No me importa cuánto viva, siempre y cuando sea feliz.
y si elige pasar el resto de su vida viviendo con sus padres, apoyaré su decisión. Se ha ganado el derecho a decidir. No habla de lo que sucedió y yo no lo menciono. Parece que ha podido seguir adelante. En cuanto a mí, no soy tan indulgente. Nunca podré olvidar lo que esos monstruos le hicieron a mi amigo. Sugiero que mantengan sus narices limpias. Mucha gente está observando y esperando que uno o ambos cometan un pequeño error. Y es entonces cuando actuarán, y ninguna cantidad de dinero o popularidad podrá salvarlos esta vez. Debería haber sido una noche feliz para todos nosotros, pero terminó en tragedia. No solo era mi cumpleaños número 21, sino que el de Mark era al día siguiente. Conocí a Mark en un campamento de la iglesia cuando teníamos 10 años, y hemos sido amigos desde entonces. No había mucho que hacer en nuestro pueblo. Vivíamos en un condado seco, algo común en las áreas más pequeñas del cinturón bíblico. Afortunadamente, el siguiente condado era húmedo. Podíamos comprar alcohol y traerlo de vuelta a casa. Ninguno de nosotros tenía su propio lugar, así que reservamos unas cuantas habitaciones en un motel deteriorado en medio de la nada. Los chicos habían estado haciendo esto desde que tengo memoria y a nadie parecía importarle. Los dueños estaban felices de recibir el negocio y mientras no se dañara nada, no llamarían al sheriff. Era una larga tradición que esperaba con ansias cumplir mi parte. Mark y yo salimos de su casa alrededor de las 5 de la tarde para hacer el viaje de 35 millas hasta la licorería más cercana. Todos habían anotado lo que querían y nos dieron su dinero. Cada persona puso $20 extra para que Mark y yo pudiéramos comprar lo que quisiéramos. Todo se cargó en la parte trasera de la camioneta de Mark y nos dirigimos al motel para dejarlo. Las celebraciones no estaban programadas para comenzar hasta más tarde esa noche, pero no pudimos resistir a abrir una botella y tomar un par de tragos. Una hora después, regresamos a casa. Cada uno de nosotros tenía planes de salir a cenar con nuestras familias, y lo hicimos. Y después nos encontramos de nuevo en la casa de Mark alrededor de las 10. Desde allí, tomamos la camioneta de Mark hacia el motel. Algunos de nuestros amigos ya habían llegado, y un chico ya estaba bien en camino a desmayarse. Mark y yo nos unimos, y durante las siguientes horas la gente iba y venía. Habíamos rentado 3 habitaciones una al lado de la otra, cada una con su propio ambiente. Nuestra habitación era más tranquila. Teníamos un pequeño altavoz Bluetooth tocando música, pero no tan alto como para que la gente no pudiera hablar y bromear. La habitación junto a la nuestra era donde estaban los fumadores. El ambiente era más relajado y tranquilo. La del final era para los más ruidosos. Los dueños del motel tuvieron que decirles más de una vez que se calmaran. Tomó una amenaza de llamar al sheriff antes de que redujeran un poco el volumen. En general, fue el cumpleaños número 21 ideal. Fue lo más cercano a la perfección que podía imaginar. Pero luego alguien sugirió que hiciéramos otra corrida de cerveza. Estoy seguro de que no tengo que explicar por qué fue una mala idea. Un chico acababa de llegar y quería un poco de alcohol para él mismo, una idea comprensible y admirable. Pensábamos que estaba sobrio. Parecía estar bien, pero bien para un chico borracho no significa nada. Lo que no sabíamos era que había tomado un puñado de oxicodona antes de llegar. Un trago de licor es una mala idea con píldoras, y él había tomado otro justo antes de que saliéramos. Nada de esto nos pareció un gran problema en ese momento. Cuando surgió el tema de la corrida de cerveza, pregunté si podía acompañarlos. Me había quedado sin cigarrillos y quería comprar más, y Mark, siendo Mark, tuvo que acompañarme. Éramos 5 los que íbamos en el viaje, 4 de nosotros en la parte trasera de la camioneta. Era una agradable noche de verano y el aire fresco se sentía bien. El viaje a la tienda transcurrió sin problemas. Estábamos regresando cuando el conductor parece haber perdido el conocimiento o haberse quedado dormido. No estamos seguros de cuál. Y perdió el control de la camioneta, que se estrelló casi de frente contra un árbol enorme. El conductor murió en el impacto. La chica en el asiento del pasajero se salvó gracias a su cinturón de seguridad, pero aún sufrió algunas lesiones internas. En cuanto a los que estábamos en la parte trasera, 2 de nosotros, yo entre ellos, fuimos arrojados y nos rompimos algunos huesos, pero por lo demás salimos ilesos. Fueron los otros 2 quienes sufrieron lo peor. El chico que estaba más cerca de la cabina quedó paralizado del cuello para abajo, y luego está Mark, mi mejor amigo. Estaba sentado en la parte elevada del paso de rueda en el momento del accidente.
No es algo inusual. Si creciste en el sur, probablemente lo hiciste más de una vez. Esta posición lo situó más alto en la parte trasera. La fuerza del impacto lo lanzó fuera de la camioneta contra otro de los grandes árboles al costado del camino y probablemente murió al instante. Pasó casi un mes hasta que estuve solo y pude procesar la pérdida. Como el conductor murió, la mayoría de los adultos estaban satisfechos. Hubo algunos bien intencionados que querían nuevas leyes, pero todo pasó rápido y se enfocaron en otra cosa. Cada vez que vuelvo a casa, me aseguro de visitar la tumba de Mark y ponerlo al día sobre las cosas. Hago lo que puedo para mantener viva su memoria. Esta historia es solo el último de mis esfuerzos. Mi primer hijo lleva su nombre, y durante un tiempo llevé mucha culpa. Me tomó algunas charlas con amigos y un poco de terapia antes de poder dejar las cosas ir. Ahora me doy cuenta de que no tengo más responsabilidad que nadie más, excepto el conductor. Incluso en su caso, simplemente le tocó ser el que conducía. Todos éramos solo chicos estúpidos. Lo que ocurrió en esa carretera fue el resultado de malas decisiones. Todos pagamos un precio por ello, y algunos mucho más que otros. Tenía 10 años cuando esto ocurrió. Para ser más exactos, fue en mi 10º cumpleaños. Todos los niños pequeños del vecindario fueron invitados a la fiesta. Mi papá iba a asar un montón de perritos calientes y hamburguesas. Mi mamá compró una de esas piñatas en Kroger's y la llenó con un montón de dulces. Nos habíamos mudado al área el año anterior. Muchos de nuestros vecinos aún eran desconocidos para nosotros y mis padres querían cambiar eso, y esta era su oportunidad. Los niños y los padres comenzaron a llegar alrededor de la 1. Mi mamá hizo etiquetas con nombres para todos. Era su forma de que todos nos conociéramos. No era una mala idea, pero en ese momento todo el concepto me avergonzaba. Mi papá sacó la parrilla tan pronto como llegó el primer grupo. Era un asador a la antigua. El propano era una afrenta para nuestros antepasados, y era o carbón o nada. Tenía su propia pequeña rutina por la que pasaba, lo que hacía que todo el proceso tomara mucho más tiempo del que debería. Mientras hacía esto, se tomaba cerveza tras cerveza. La verdad es que había empezado a beber antes del almuerzo, y eso era normal para él. Pasaba por una caja de cerveza en un fin de semana, y supongo que hoy en día se le consideraría un alcohólico. Lo raro es que nunca lo vi beber durante la semana y nunca afectó negativamente la calidad de vida de nuestra familia, excepto por esta única vez. Pasó 1 hora antes de que estuviera satisfecho con las brasas. Para entonces, todos estábamos hambrientos. Algunos niños estaban llorando. Los padres empezaron a presionar a mi papá para que se diera prisa y en lugar de actuar con calma, entró en pánico y agarró el líquido para encendedor. Se acercó demasiado a la parrilla y roció una cantidad masiva de líquido sobre las brasas. Fue por todas partes, y no solo en la parrilla, sino que su camisa y pantalones quedaron empapados. En el momento en que el combustible tocó las brasas ardientes, una bola de fuego gigante hizo retroceder todo a su alrededor 1 pie o 2. Todos saltaron hacia atrás y se dieron la vuelta para alejarse de las llamas. Cuando me giré, mi papá estaba tirado aturdido en el suelo. El líquido en su ropa se había incendiado y estaba tan aturdido, y probablemente borracho, que no se dio cuenta. Un par de los otros padres corrieron y sofocaron las llamas con unos manteles. Ahora aún más niños comenzaron a llorar, y pronto estaban suplicando irse a casa. Casi todos se fueron después de eso. Mi fiesta había terminado oficialmente antes de siquiera comenzar. Apostaría a que esa estúpida piñata todavía está en el ático de mis padres. Me quedé allí, en estado de shock y sin poder creer lo que estaba viendo. Mientras tanto, mi mamá sostenía la mano de mi papá y lo mantenía calmado hasta que llegó la ambulancia. Me llevaron a la casa de un vecino mientras mi mamá iba al hospital con mi papá. Para entonces, ya había decidido que él era un idiota por arruinar mi fiesta. No he cambiado mucho de opinión desde entonces, pero alrededor de las 2 de la madrugada, mi mamá apareció y me trajo a casa. Me fui a la cama sin saber qué había pasado con mi papá, y en realidad no me importaba. Recuerdo que estaba enojado con él. A la mañana siguiente bajé a desayunar y mi papá estaba sentado allí, todo cubierto de vendajes. Me senté y procedió a darme un discurso sobre la seguridad contra incendios, y luché por ocultar mi sonrisa. La ironía era abrumadora, pero logré mantenerme sereno, asintiendo de vez en cuando para fingir interés. Después del desayuno,
Me retiré a mi habitación y me reí un buen rato. A partir de entonces, las cosas volvieron a la normalidad, pero mi papá nunca volvió a asar. Mis cumpleaños fueron asuntos ortodoxos después de eso. Unos pocos amigos traían regalos, comíamos pizza y luego pastel. La expresión en la cara de mi papá cada vez que soplaba las velas todavía me hace reír. No creo que su intento de hacer más amigos haya llegado a nada. Se hicieron amigos de algunos vecinos más cercanos a nosotros, pero por lo que escuché, el consenso era que mi papá era un gigante. Mi mamá simplemente tuvo la suerte de casarse con él. Por experiencia, diría que es una evaluación bastante precisa. Esto ocurrió hace más de 6 años, así que pensé que estaría bien hablar de ello ahora. Pero para estar seguro, usaré nombres falsos en caso de que alguien lea esto. No a todos les gusta que sus asuntos se compartan por todo Internet, y no quiero que nadie me llame soplón. Espero haber dejado eso lo suficientemente claro. Lo que quiero contar ocurrió en 2015. Yo estaba en el último año de secundaria en un pequeño suburbio fuera de Chicago. Un viernes en la escuela me invitaron a una fiesta que un chico estaba organizando para su cumpleaños. Había estado en clase con él cuando éramos de primer año, y su primo tenía mi edad. Había estado en la universidad hasta hace poco. No me importaba por qué había vuelto. Me dijeron que habría un barril y ponche, y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Llegué a la fiesta después de las 10, y las cosas ya estaban bien avanzadas. Le pagué $5 al chico en la puerta y me dio un vaso. Mientras mantuviera ese vaso, podría beber todo lo que quisiera, y estaba ansioso por empezar la noche. Otro chico en el barril llenó mi vaso y comencé a buscar a alguien que conociera. Pronto me encontré con un chico de mi clase de química, y nos quedamos juntos la mayor parte de la noche. Había muchas chicas alrededor, pero las únicas guapas estaban con sus novios. Obviamente, una vez pensé que podría estar a punto de ligar con una chica, pero su amiga apareció para bloquearme en el último minuto. El chico de química tenía novia y no estaba interesado en encontrar a otra chica, así que nos concentramos en beber. Cuando el barril se acabó, me pasé al ponche. Para entonces tenía tanto licor que ya no se podía saborear el ponche, y yo estaba demasiado borracho para importarme. Para entonces las cosas empezaron a ralentizarse a medida que avanzaba la noche. La mayoría de la gente estaba desmayada o a punto de hacerlo, y yo mismo estaba al borde de vomitar. Cerca de las 2, apareció un grupo de 3 chicos. Nadie parecía reconocerlos. Caminaban por ahí preguntando por Sean. No conocía a Sean personalmente, pero lo había visto en la escuela. Cuando llegaron a nosotros, el chico de química y yo estábamos afuera tomando aire fresco, y ninguno de los dos había visto a Sean en mucho tiempo, así que lo dijimos. Ellos continuaron por el jardín hasta que se encontraron con él. Estaba sentado en una silla de jardín con una chica en su regazo. El chico de química y yo estábamos sentados bajo un árbol luchando contra las ganas de vomitar cuando empezó una discusión. Miramos y vimos a los 3 desconocidos gritándole a Sean por algo, y Sean les gritaba de vuelta, y entonces escuchamos 3 disparos. Los desconocidos huyeron justo después de eso. Todos estaban preguntando qué pasaba cuando la chica en el regazo de Sean comenzó a gritar. Se levantó y corrió hacia adentro. Me levanté para acercarme y vi a Sean tendido en la silla cubierto de sangre y no se movía. Pronto la noticia se esparció por la fiesta. Cualquiera que pudo moverse se fue, y yo fui uno de ellos. Le dije buenas noches al chico de química y me fui justo a tiempo, ya que 2 policías me pasaron a menos de 1 milla de la casa. Me desmayé en cuanto llegué a casa, y fue un milagro que no me hiciera daño a mí mismo o a alguien más. El teléfono estaba lleno de mensajes cuando me desperté. Sean estaba muerto. No puedo decir que me sorprendiera. Varios de nuestros amigos también habían sido arrestados por beber siendo menores de edad. Entre ellos estaba el chico de química, y todo esto me hizo feliz de haberme ido cuando lo hice. Ese lunes, un montón de personas me preguntaron si había visto lo que había pasado. No sabía en quién confiar, así que dije que no. Hablé brevemente con el chico de química, pero no quiso discutirlo. Y eso probablemente fue lo mejor. Nunca supe por qué ocurrió y no me importó. No era asunto mío. La escuela se suspendió para el funeral, pero elegí no ir. La policía vino a la escuela un par de veces buscando testigos, pero todos tenían demasiado miedo para decir algo. Los tiradores fueron atrapados más tarde de todos modos y están cumpliendo cadenas perpetuas en algún lugar. No he seguido el caso y no tengo interés en lo que ha pasado desde que dejé mi ciudad natal para alejarme de cosas como esta.
Todo está muy claramente relacionado con pandillas, y es mejor que permanezca en el pasado, donde pertenece. Espero que la familia de Sean esté bien. Parecía un buen tipo, y creo que tenía un niño pequeño en ese momento. Créelo o no, la vida puede ser difícil por allí, y me imagino que Sean habría querido lo mejor para su hijo. Espero que pueda salir adelante cuando llegue el momento y logre algo. Muchos chicos terminan muertos antes de siquiera tener una oportunidad por allí, pero es posible. Si yo lo hice, cualquiera puede hacerlo.